Un clan de espadachines tan poderoso que ejercía influencia sobre la mitad del propio mundo. Ese era el linaje de la familia Runcandel, un nombre temido, admirado y pronunciado con asombro en incontables tierras. Era una casa legendaria de espadachines, donde cada niño nacía con una fuerza física monstruosa y un talento para el combate casi antinatural desde el mismo principio. Con un valor que rozaba la locura y una habilidad que abrumaba a sus enemigos, se abrieron paso por el mundo y lo conquistaron por pura fuerza. Luchar. Alzarse por encima de todos los demás, y hacer que el mundo se inclinara ante ellos. Solo esas tres cosas bastaban para explicar por completo la naturaleza de este clan. La batalla, la dominación y la sumisión absoluta eran los principios que definían cada parte del nombre Runcandel. Esta era la familia en la que nació Jin Runcandel, el hijo menor de la poderosa casa Runcandel. Y durante la ceremonia de selección, el momento que decidía el camino futuro de un niño, Jin eligió la espada del patriarca, la hoja destinada a aquel que estaba predestinado a situarse al frente del clan. El padre de Jin se mostró claramente complacido por esa elección y lo miró con abierta expectación. Lo elogió calurosamente, diciendo: elegiste exactamente lo que esperaba que eligieras, la espada del fundador, el símbolo del propio clan Runcandel. ¡Qué sumamente interesante! En aquel entonces, Jin creía de verdad que su futuro estaría lleno de gloria, honor y éxito. Pero la verdad que le aguardaba era mucho más cruel de lo que podía imaginar, y destrozó esas esperanzas sin piedad. Al final, ¿de qué servía todo? Jin no tuvo más opción que aceptar dolorosamente que no poseía ningún talento para la esgrima en absoluto. Dondequiera que iba, estaba rodeado de burlas y risas hirientes. ¿Cómo puede alguien de la familia Runcandel blandir una espada tan mal?, repetían una y otra vez aquellas voces burlonas. Y así llegó a ser conocido como la vergüenza de los Runcandel, la deshonra del apellido familiar. Era el completo opuesto al estándar de los Runcandel, el fracaso más lamentable y humillante entre todos los nacidos en aquel orgulloso linaje. Un día, mientras Jin practicaba en silencio con una espada de madera e intentaba con todas sus fuerzas no desanimarse, sus dos hermanos mayores, los gemelos Tona, se acercaron. Uno de ellos se burló: «Oye, Jin, ¿todavía sigues agitando ese inútil palito de madera?». El otro añadió con una mueca: «Déjalo. Supongo que se niega a usar cualquier espada que no sea alguna legendaria y especial». Ambos estallaron en fuertes carcajadas, con el rostro lleno de abierta burla. «¿Y de dónde exactamente iba un idiota como él a sacar una espada especial?», dijo uno de ellos. «Sí, en serio. Entonces, ¿dónde estaba Rizada? ¿Por qué está aquí agitando desesperadamente una espada de madera como esa?», se mofó el otro. Jin no dijo nada. Solo siguió practicando en silencio, apretando los dientes y soportando cada insulto hiriente que le lanzaban, como si se negara obstinadamente a dejar que vieran cuánto le dolía. Cuando los gemelos Tona notaron que Jin seguía sin reaccionar, uno de ellos avanzó con expresión arrogante. «Oye, ¿por qué no le respondes a tu noble hermano mayor?», exigió, claramente ofendido por ser ignorado. «Te estoy hablando». Su voz se volvió más áspera, y sin previo aviso le dio a Jin una fuerte patada en el estómago, haciéndolo caer al suelo hecho un ovillo. El otro gemelo Tona miró a Jin tirado sobre la tierra y pareció sentirse aún más satisfecho consigo mismo. Su expresión engreída se volvió peor cuanto más indefenso se veía Jin. «Basura inútil». Al oír eso, Jin aún intentó incorporarse y alcanzar la espada de madera que se le había caído de la mano, pero justo cuando estaba a punto de volver a recoger la espada, su otro hermano le pisó con fuerza la mano. Mientras presionaba, miró a Jin con un desprecio helado y dijo: «¿Por qué estás tan obsesionado con esta cosa inútil?». Luego presionó todavía más, como si pretendiera aplastarle la mano junto con la espada de madera que estaba debajo. Jin apretó los dientes con tanta fuerza que casi se le quebraron, soportando el dolor agudo e insoportable sin dejar escapar ni un solo grito de sus labios. Justo entonces, el primer hermano encontró un libro entre las cosas de Jin y soltó una risa burlona. «Ja, ¿qué es esto? Teoría básica de la espada». Arrugó el libro descuidadamente con una mano y miró a Jin con un desprecio desnudo.
¿Qué pasa? ¿De verdad crees que vas a mejorar solo leyendo teoría de la espada como un pequeño soñador patético? Precisamente por eso a debiluchos como tú nunca se les debería dar oportunidades en primer lugar. Entonces el gemelo levantó la espada de madera de Jin, con un destello cruel brillando en sus ojos. En el momento en que Jin se dio cuenta de que estaba a punto de romperla, gritó presa del pánico, ¡alto! ¡Devuélvemela!, gritó Jin desesperadamente. Pero ignoraron su súplica sin la menor vacilación y partieron la espada de madera. En el instante en que la vio romperse en sus manos, Jin volvió a gritar desesperado, ¡espera! No se detuvieron en la espada. El gemelo Tona también rasgó el libro en diminutos pedazos y escupió, ¿has olvidado cuál es tu lugar? Jin solo pudo quedarse ahí y observar impotente cómo pisoteaban sus pertenencias como si fueran simples desechos sin valor. ¡Paren!, gritó, pero eso no cambió nada. Los dos ya habían destrozado la poca esperanza que aún le quedaba y, aún así, incluso entonces, él seguía intentando aferrarse a ella. Jin permaneció sentado en el suelo, aturdido, mirando con ojos desesperados y temblorosos los fragmentos dispersos de su espada de madera. Con voz débil y trémula, murmuró, no hacía falta llegar tan lejos. Antes de que Jin pudiera terminar de hablar, uno de los gemelos Tona lo agarró bruscamente del cabello por detrás y le echó la cabeza hacia atrás de un tirón. Mirándolo con amenaza, gruñó, ¿qué acabas de decir? Lo hicimos por tu propio bien, así que ¿por qué sigues contestando? ¿Eso es lo que te enseñó tu niñera? En el momento en que mencionaron a su niñera, Jin respondió de inmediato, Gilly McLaurin no tiene nada que ver con esto. Pero cuanto más se resistía Jin, más disfrutaban atormentándolo. Mira esa actitud, se burlaron. ¿Todavía intentas desafiarnos? Parece que tenemos que enseñarte algunos modales. A los ojos de Jin, sus dos hermanos ya no parecían humanos en absoluto. Parecían monstruos crueles y despiadados que llevaban rostros familiares. Tenía todo el cuerpo magullado y maltrecho, y estaba siendo aplastado por la misma familia a la que una vez había querido pertenecer. Aún así, Jin luchó por volver a levantarse, aferrándose obstinadamente a la determinación que había mantenido desde el principio. Ya fueran sus hermanos o todos los demás burlándose de su inexistente talento, seguía negándose a rendirse. No me importa nada de eso. Solo tengo que seguir intentándolo con todas mis fuerzas. Si sigo esforzándome, entonces algún día el clan sin duda me reconocerá, y por fin me convertiré en una verdadera parte de la familia Runkandel. Eso era lo que honestamente creía en aquel entonces. Pero al final, ninguno de mis esfuerzos fue jamás reconocido. Luego, un día, bajo un cielo azul despejado y un brillante sol dorado, Jin fue expulsado sin piedad del clan. Jin, desde este momento, estás desterrado del clan. De pie frente a las enormes puertas del clan Runkandel. Jin no pudo hacer nada más que permanecer allí en silencio durante un largo momento antes de finalmente dejar escapar un profundo y pesado suspiro. Toda su perseverancia, todo su esfuerzo y todo su desesperado anhelo de ser reconocido se habían desvanecido como humo, sin dejar tras de sí más que vacío. Por un momento, Jin apretó el puño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron pálidos, con el rostro retorcido por la amargura y la resistencia. Pero, ¿qué cambiaba eso? Por injusto que pareciera, seguía teniendo que aceptar la realidad de que había sido expulsado del clan. Así fue como fue exiliado a la edad de 25 años y obligado a comenzar a vagar por la vida sin dirección ni propósito. Fue solo después de conocer a su maestro que Jin se dio cuenta de que, de hecho, sí poseía un verdadero talento después de todo. Y no solo eso, el verdadero don de Jin era la magia. El mismo poder que estaba prohibido dentro del clan Runkandel. 3 años después, dentro de su estudio, Jin seguía dedicándose al estudio de la magia con una concentración implacable, conectando cuidadosamente el maná de la naturaleza con el maná de un mago, restaurándolo y luego refinando y fortaleciendo ese maná transformado paso a paso. Mientras Jin permanecía completamente absorto en su investigación mágica, una sombra ya había aparecido detrás de él. Parpadeaba entrando y saliendo de la existencia, inquietante e inestable, como si algo estuviera observando en silencio desde la oscuridad.
Cuando Jin Runkandel volvió en sí, se dio cuenta de que ya había sido arrastrado a otra dimensión, un mundo completamente separado del que conocía. La oscuridad lo devoraba todo a su alrededor, espesa e interminable, como si todo el espacio hubiera sido sellado lejos de la propia luz. Jin se puso en alerta al instante, con cada nervio de su cuerpo tensándose mientras levantaba la guardia sin vacilar. Miró rápidamente a su alrededor y exigió con voz tensa, ¿quién eres? Entonces la alta figura oscura, envuelta en un aura escalofriante y opresiva, finalmente habló. Soy Solderet, el señor de las sombras. Jin, deseo formar un contrato contigo, como dios de las sombras, dijo la figura con una voz profunda y solemne. Si entras en un contrato conmigo, no solo obtendrás el poder de controlar las sombras, sino que también recibirás la capacidad de eliminar cualquier maldición puesta sobre ti. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, la enorme sombra negra parpadeó, y una maldición con forma de espada apareció de repente alrededor del cuerpo de Jin. La sombra señaló hacia ella y dijo, «Oh, mi contratista, parece que has sido odiado desde la infancia. Tu talento fue borrado por una maldición de bajo nivel». Jin, que ya había quedado impactado desde el momento en que fue arrastrado a aquel extraño espacio, ahora estaba completamente atónito ante la verdad que tenía delante. Confundido, preguntó, ¿una maldición? Entonces la sombra negra le dio una breve explicación. Sí, esa maldición se llama la espada de la ilusión. Suprime el talento en la esgrima. Es una maldición vil, una que jamás debería haber existido dentro del clan Runkandel. La maldición aparecía como una esfera que sellaba una espada, envuelta con fuerza en incontables cadenas de hierro. Toda la esfera brillaba con una luz roja abrasadora, como si quisiera quemar hasta convertir en cenizas la espada en su interior. La sombra negra extendió una mano, tocó la esfera y comenzó lentamente a retirar las cadenas una tras otra. Ya veo, murmuró. Quizás esto sea lo que me atrajo hacia ti. A partir de este momento, ninguna maldición podrá dañarte de nuevo. En el instante en que se pronunciaron esas palabras, la esfera y las cadenas que habían sellado la esgrima de Jin se hicieron añicos en incontables fragmentos y desaparecieron. Los ojos de Jin se abrieron de par en par ante el abrumador poder de la sombra frente a él. Todo había sucedido tan de repente que apenas tuvo tiempo de comprenderlo. Después de eliminar por completo la maldición de Jin, la sombra negra se preparó para marcharse tan rápida y silenciosamente como había aparecido. Lo que queda ahora es que te conviertas en un espadachín mágico supremo. Jin, es un honor velar por ti. Después de decir eso, la sombra negra desapareció en un instante, y Jin fue devuelto al lugar exacto en el que había estado antes. De vuelta en su estudio, Jin se quedó inmóvil por un momento, atónito y en silencio mientras intentaba procesar todo lo que acababa de ocurrir. Le tomó bastante tiempo reaccionar, y cuando por fin lo hizo, fue porque quería confirmar con sus propias manos si las palabras de la sombra realmente habían sido ciertas. Jin corrió rápidamente a tomar su espada, luego se apresuró directamente hacia la puerta. En el momento en que salió, blandió la espada de inmediato. Jin recordó todo lo que había aprendido antes y lo demostró cuidadosamente poco a poco. Efectivamente, en el instante en que la espada salió de su vaina, el poder oculto en su interior se reveló. La punta de la hoja levantó un feroz torbellino que arrasó con todo a su alrededor. Tal como Solderet había dicho, cada uno de sus golpes parecía elevar a Jin a un nuevo nivel. Se perdió en la práctica, sumergido en una sensación que nunca antes había experimentado. Es tan ligera. No siento ningún peso en absoluto. Se siente como si solo estuviera moviendo mi brazo. Mientras todos los recuerdos de las burlas del pasado volvían de golpe, Jin solo se sintió más encendido y practicó sin descanso. Aquel que una vez fue llamado el fracaso más patético en la historia del clan Runkandel ahora estaba cambiando ante sus propios ojos. Ahora incluso un solo tajo llevaba una fuerza aterradora, la misma fuerza que siempre había anhelado. Entonces un pensamiento audaz cruzó de repente la mente de Jin. Si le agrego magia a esto, ¿podría crear algo aún mayor? En cuanto apareció ese pensamiento, Jin actuó de inmediato. Sin perder ni un segundo, lanzó un hechizo y lo fusionó con el poder de su espada.
El resultado fue aterrador. Un solo golpe de espada rugió hacia adelante como una tormenta de truenos, arrasando con todo a su paso y borrando toda existencia frente a él. Cuando Jin vio el resultado con sus propios ojos, no pudo ocultar su satisfacción. Al fin, todo mi esfuerzo finalmente ha dado frutos. Pero antes de que pudiera disfrutar esa alegría por mucho tiempo, un grupo de caballeros alcanzó a presenciar a Jin entrenando con su poder recién despertado. Se quedaron allí en silencio, observándolo de cerca mientras juzgaban y evaluaban discretamente lo que acababan de ver. Entonces, después de que una oleada de mareo finalmente se desvaneciera y Jin abriera de nuevo los ojos, lo que lo recibió fue una escena de caos y destrucción absolutos. Gritos aterrorizados resonaron con fuerza en sus oídos desde todas las direcciones. Acabo de oír a alguien gritar, pensó alarmado. Jin intentó levantarse, pero su cuerpo estaba atrapado bajo una roca enorme. La sangre fluía sin parar de él, empapando el suelo alrededor de su cuerpo. Con voz débil, Jin gritó, mi cuerpo se siente tan pesado, ¿por qué? Yacía allí indefenso, incapaz de aceptar lo que estaba ocurriendo. Apenas había logrado alcanzar una pequeña parte del éxito, y ahora iba a morir así. ¿Por qué? No podía aceptarlo. Aún así, siguió pidiendo ayuda a gritos hacia el vacío. Maestro, Solderet, ¿hay alguien aquí? No puedo creer que de verdad vaya a morir dormido así. Porque al final, seguía siendo solo un fracaso inútil. Ni siquiera tuve la oportunidad de usar de verdad la magia y el poder de Solderet que por fin había recibido. Si las cosas solo iban a terminar así. Entonces, ¿por qué se me dio otra oportunidad en absoluto? Y así, enterrado bajo los escombros, Jin fue al encuentro del rey del infierno. Entonces, de repente, en menos de un parpadeo, se encontró despierto una vez más. De pie ante él estaban todos los miembros del clan Runkandel. Mirándolos con confusión, se preguntó, miembros del clan, ¿qué está pasando? Estoy seguro de que morí. Sin embargo, ahora a su alrededor se extendía un exuberante césped verde, con incontables espadas clavadas por todas partes. A su lado, Gilly McLaurin sonrió con alegría e intentó consolarlo. Anímese, joven maestro Jin. Mirando su cálida sonrisa con total desconcierto, volvió a preguntarse, Gilly McLaurin, ¿por qué está ella aquí? Entonces, desde la distancia, Jin notó de repente una espada resplandeciente. Brillaba mucho más y se veía mucho más hermosa que todas las demás espadas que la rodeaban. La reconoció al instante en cuanto sus ojos se posaron sobre ella. Esa espada es Varisada. Después de observar la situación a su alrededor, Jin se dio cuenta de que estaba una vez más en la ceremonia de selección. Había regresado al pasado, convirtiéndose una vez más en el Jin de un año, el joven maestro más joven del clan. Y esta vez, igual que en su vida anterior, seguiría eligiendo esa espada. Jin dio un paso tras otro mientras se acercaba lentamente a ella. Luego extendió la mano en silencio y con cuidado. Para tocar Varisada, la espada de la autoridad y del poder abrumador, la misma hoja destinada solo a quien se alzaría en la cima. Jin Runkandel giró lentamente la cabeza para mirar a los miembros del clan reunidos, y en ese momento, la determinación en sus ojos se volvió aún más firme que antes. He elegido la espada del patriarca. En esta vida, viviré según mi propia voluntad y tomaré mis propias decisiones con mis propias manos. En el instante en que Jin tocó la espada del patriarca, todos los miembros del clan Runkandel lo miraron con los ojos muy abiertos, inmóviles y en abierto shock por lo que acababan de presenciar. ¿Cómo puede ser esto? La espada del patriarca. El joven maestro Jin realmente, sus voces temblaban de incredulidad, incapaces de asimilar por completo la escena ante ellos. Cortando de lleno los murmullos excitados que se extendían entre la multitud, el jefe del clan habló con una voz firme y autoritaria. El joven maestro ha elegido a Varisada. La ceremonia de selección termina aquí, declaró, poniendo fin de inmediato al alboroto. Lleven al joven maestro de vuelta al castillo Tormenta de inmediato. 6 años después, en el castillo Tormenta, el cielo desataba una lluvia torrencial, y destellos de relámpagos rasgaban los cielos sin cesar.
Dentro de la biblioteca. Innumerables estanterías altísimas se alzaban apretadas unas junto a otras, llenando la vasta sala con el olor de papel viejo, madera y silencio. Jin, que seguía siendo solo un niño, se estiraba todo lo que podía para alcanzar un libro en un estante alto, pero por más que lo intentaba, su estatura simplemente no era suficiente. Arrastró rápidamente una silla, se subió a ella y volvió a alzar la mano mientras pensaba para sí: ya han pasado 6 años desde que llegué al Castillo Tormenta. Según las reglas del clan, tengo que permanecer aquí y vivir así hasta cumplir 15 años. Así que eso significa que todavía quedan 3 años más. ¡Qué aburrimiento tan increíble! Aún seguía perdido en ese pensamiento cuando un grito aterrorizado rasgó de pronto la atmósfera silenciosa de la casa y destrozó la calma. Sobresaltado, Jin se volvió de inmediato hacia la puerta y preguntó: ¿qué pasó? Una sirvienta, pálida como un fantasma y temblando por completo, cayó al suelo y gritó: en la habitación del joven maestro, hay un pájaro muerto. Jin fue tranquilamente a comprobarlo por sí mismo. Allí encontró un pájaro de plumas blancas tendido muerto, con el vientre abierto y las plumas empapadas y teñidas de rojo por la sangre. Era una visión espantosa e innecesariamente cruel. En el momento en que vio el cadáver del pájaro, Jin frunció el ceño. Ya sabía exactamente quiénes eran los culpables. En todo el Castillo Tormenta, solo había unas pocas personas lo bastante retorcidas como para hacer algo así. Y, tal como esperaba, los culpables no tardaron en mostrarse. Cuando vieron la expresión horrorizada de la sirvienta, solo sonrieron con desprecio, como si todo aquello les resultara divertido. Oh, miren eso. ¡Qué lamentable! Al ver sus expresiones engreídas y triunfantes después de hacer algo tan vil, Jin se volvió en silencio y se encargó del cadáver del pájaro sin decir gran cosa. Mis hermanos mayores realmente no han cambiado en absoluto. Uno de los gemelos Tona se rió con deleite, aunque en su voz había un rastro de decepción. TSK. La sirvienta lo vio primero. ¡Qué desperdicio! El otro gemelo Tona llevaba una sonrisa torcida y maliciosa, y añadió: así es. Lo trajimos aquí para que fueras tú quien lo viera. Entonces, ¿qué te parece este regalo de tus hermanos mayores? Estás tan conmovido que estás a punto de llorar. Jin bajó la vista en silencio hacia el pájaro muerto en su mano, y en ese momento callado, los recuerdos de su vida pasada volvieron de golpe. Estos hermanos míos. Sé exactamente en qué clase de monstruos se convertirán. Una vez que se conviertan en vanguardias, serán recordados como asesinos notorios. Y, aún así, incluso ahora, cuando ni siquiera tienen 9 años todavía, ya están dispuestos a matar a un pájaro inocente solo para provocarme. Al ver que Jin seguía callado, lo confundieron con miedo y se rieron todavía más fuerte. Uno de los gemelos Tona sonrió con malicia mientras miraba a Jin y decía: no me digas que de verdad vas a llorar. Fui yo. Como seguían sin obtener reacción de Jin, empezaron a perder la paciencia. Oye, ¿es que siquiera nos estás escuchando? Entonces, ¿crees que puedes ignorarnos solo porque elegiste el destino del patriarca? ¿Cómo es que alguien como tú anda por ahí sin siquiera llevar varizada contigo? Jin estaba llegando al límite de su paciencia. Dejó escapar un suspiro largo y silencioso, ya cansado de su crueldad infantil y de su ruido interminable. Uno de los gemelos Tona se volvió aún más burlón y se acercó a Jin para provocarlo más. ¿Qué fue eso? Hablaste tan bajo que no pude oír ni una sola cosa. En cuanto dijo eso, el gemelo Tona agarró a Jin por el hombro y lanzó toda su fuerza en un puñetazo, claramente con la intención de golpearlo con dureza y humillarlo. Pero las cosas no salieron en absoluto como él esperaba. Jin se movió más rápido de lo que su hermano pudo reaccionar y bloqueó el golpe con un solo movimiento limpio. El gemelo Tona sintió la abrumadora presión del poder mágico de Jin y sus ojos se abrieron de inmediato por el miedo. Miró a Jin como si estuviera viendo algún tipo de monstruo. Jin sostuvo su mirada directamente y dijo con una voz fría y amenazante: ustedes dos son demasiado ruidosos. Cállense. Al momento siguiente, Jin lanzó un puñetazo directo al rostro del gemelo Tona, haciéndolo tambalearse hacia atrás y caer con fuerza.
Incluso después de recibir ese golpe, el gemelo Tona todavía no comprendió el peligro en el que estaba y obstinadamente trató de mostrarse desafiante. Tú, antes de que pudiera terminar, Jin lo golpeó otra vez con otro fuerte puñetazo, y esta vez el gemelo Tona se desplomó en el acto. Después de recibir 2 golpes sólidos seguidos, ya no pudo volver a levantarse. La ira de Jin ya había hervido por completo, y decidió que había terminado de soportar el maltrato de sus hermanos. Ya he tenido suficiente de esto. No puedo tolerar esto más. Siguió con un brutal puñetazo recto al estómago, lo bastante poderoso como para levantar a su hermano completamente del suelo. El gemelo Tona fue lanzado hacia arriba y luego se estrelló de nuevo directamente contra el suelo. Después de propinarles una paliza a fondo a sus 2 hermanos mayores, Jin finalmente soltó el aliento que había estado conteniendo y se relajó un poco. Entonces retiró la magia reunida en su mano y dijo fríamente, de ahora en adelante, será mejor para ustedes no volver a mostrar sus caras delante de mí. En ese momento, un caballero guardia entró corriendo desde fuera. En el instante en que vio la escena, preguntó de inmediato, joven maestro, ¿qué ha pasado aquí? Jin ocultó rápidamente detrás de la espalda la mano que todavía emitía una tenue aura mágica. Entonces Kan volvió a preguntar, joven maestro Jin, ¿qué es exactamente esto? Sus ojos se desviaron hacia los 2 hermanos necios que yacían amontonados y maltrechos en la esquina. Jin lanzó una mirada fría a sus 2 hermanos antes de responder con tono plano, entraron de repente y empezaron a pelear entre ellos. Kan claramente no creyó eso ni por un segundo, y volvió a preguntar, ¿qué dijiste? Jin se volvió hacia él otra vez, viéndose abiertamente irritado. ¿No me oíste? Se pelearon entre ellos y se dejaron inconscientes solos. Kan miró las heridas que cubrían sus cuerpos y pensó para sí, tal como esperaba. Incluso el joven maestro más joven de la familia Runcandel es aterradoramente despiadado a su manera. Aunque eso fue lo que pensó, decidió no interrogar más a Jin. ¿Es así? Entendido. Llevaré a los hermanos Tona al médico. Jin dio una orden fría de inmediato. No hace falta, Kan. Mis hermanos necesitan ir primero a otro lugar. Entonces le ordenó a Kan que arrastrara a los hermanos Tona detrás de él. Síganme. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros, formando grandes charcos de lodo por todo el suelo mientras el trueno retumbaba pesadamente en el cielo oscuro. Jin Runcandel señaló una lápida, indicándole a Kan que dejara allí a sus 2 hermanos sin la menor vacilación. Deja aquí a los 2 niños. Aún así, Kan seguía sintiéndose inquieto y no pudo evitar preguntar, joven maestro Jin, ¿de verdad pretende dejarlos aquí así? La tormenta se está volviendo más fuerte a cada minuto. Jin permaneció en silencio bajo su impermeable, perdido en sus pensamientos. Mientras un recuerdo indignante tras otro cruzaba por su mente, no sentía nada más que un frío profundo y amargo en su interior. No tenía ningún deseo de perdonarlos. No después de todo lo que habían hecho, y no después de hasta donde habían llegado. Su rostro permaneció completamente inexpresivo mientras decía, mis hermanos necesitan entender cuán graves fueron sus acciones. Al ver la inquebrantable determinación en la expresión de Jin, Kan inclinó la cabeza de inmediato y obedeció. Respetaré su decisión, joven maestro. Jin no se quedó más tiempo después de eso y simplemente se dio la vuelta y se alejó caminando bajo la lluvia. Mientras Kan observaba la figura de Jin alejarse, de pronto notó una extraña energía que permanecía débilmente a su alrededor. Quedó profundamente impactado y frunció el ceño al instante, con los pensamientos afilándosele. Esta energía definitivamente no es aura. ¿Podría realmente ser maná? Si eso es cierto, entonces esto ya no es solo una simple disputa entre hermanos. Necesito informar de esto al patriarca de inmediato. Sin perder otro segundo, Kan se volvió hacia un soldado cercano y lo llamó con voz cortante. El soldado se enderezó al instante y respondió respetuosamente, sí, señor. Kan le dirigió una mirada dura y dio la orden. Tráeme un caballo. Ahora mismo. En ese mismo momento, Jin ya había regresado a su habitación.
Mirando hacia abajo desde arriba, vio a Khan afuera, apresurándose a hacer los preparativos para salir montado. Jin calculó en silencio la situación en su cabeza. Va a informarle esto a padre, tal como esperaba. Mientras observaba a Khan obligar a su caballo a avanzar dentro de la tormenta sin preocuparse por el clima, Jin pensó, Khan no es solo nuestro caballero guardián. También está aquí para vigilarnos. Desde el punto de vista de Khan, esto naturalmente parecerá magia, así que no hay forma de que pudiera simplemente dejarlo pasar. Mientras Jin pensaba eso, movió ligeramente los dedos, y una corriente de poder negro apareció al instante, fina como el humo al enroscarse alrededor de su mano. Poder espiritual. La única prueba de mi pacto con Solderet. Gracias a este poder, sé que el contrato sigue siendo válido incluso en esta vida. Y más allá de eso, la inmunidad a las maldiciones que Solderet me otorgó a través de nuestro pacto ya me ha liberado de la maldición de la espada ilusoria. Jin apretó lentamente el puño, mientras su resentimiento volvía a alzarse. El hijo estúpido de la familia Runkandel ya no existe. En esta vida, todo sobre mí será completamente distinto de lo que fue antes. Ahora lo único que queda es encontrarme con mi padre. Para entonces, el amanecer ya había empezado a despuntar. La tormenta también había pasado, y Khan había terminado de reunirse con Charon Runkandel, informándole de todo lo que había presenciado. Eso es todo, señor. Chiron Runkandel, el padre de Jin, permaneció en silencio después de escuchar el informe completo. El joven maestro peleó con los gemelos Tona. Khan, reúne a los caballeros. Iré a ver a mi hijo menor. En un instante, los caballeros de la casa empezaron a moverse. Las fuerzas Runkandel presentes eran todas élites entre las élites, y el mero peso de su presencia se sentía inmensamente grandioso y opresivo. Un joven dio un paso al frente e informó respetuosamente, hemos convocado a las 7 vanguardias de la familia Runkandel, junto con los 200 caballeros bajo su mando. Chiron se sentó sobre su caballo, con la mirada recorriendo a la caballería reunida con serena autoridad. Bien. Este despliegue también ha reunido a todas las divisiones necesarias. Después de dirigir a las filas reunidas una mirada breve pero minuciosa, dio la orden de avanzar. Debido a la convocatoria de emergencia que se había emitido en plena noche, el grupo se dirigió al castillo Tormenta de inmediato. Mientras viajaban, Marre Runkandel, la 7ª vanguardia del clan Runkandel, preguntó confundida. ¿Una convocatoria de emergencia? Hermano mayor, ¿sabes de qué se trata esto? Antes le pregunté a Luna Runkandel, pero dudo que incluso ella conozca la razón completa. Marre soltó un gran bostezo y se quejó, yo estaba en medio de una pelea contra brujas. Dipus Runkandel, la 4ª vanguardia del clan Runkandel, caminaba a su lado con la barbilla apoyada en la mano y dijo pensativamente, el próximo año, los gemelos Tona dejarán el castillo Tormenta. Quizás esto tenga algo que ver con eso. Luego se volvió de repente y añadió, o quizás sea porque padre quiere ver a nuestro hermano menor. Al oír eso, Marre pareció genuinamente sorprendida y volvió a alzar la voz. ¿El menor, por qué? Dipus respondió, durante la ceremonia de selección, ese niño eligió la espada del fundador, ¿lo recuerdas? Mary finalmente lo recordó y exclamó dramáticamente, oh, cierto. Aún así, incluso después de recordarlo, no podía creer que solo eso bastara para justificar convocar a la caballería en mitad de la noche. Y, sin embargo, padre realmente regresó por esto. El propio Dipus tampoco lo sabía, ni podía adivinar qué estaba pensando realmente su padre. Luna Runkandel, la primera hija del clan Runkandel, iba caminando delante de ellos. Cuando oyó su ruidosa conversación, se volvió de inmediato y les advirtió, Marre, Dipus. Marre se dio cuenta al instante de que habían estado hablando demasiado alto y dijo con torpeza, ups, perdón. Hermana. Pero, después de volver a pensar en lo que Dipus acababa de decir, Marre seguía pareciendo un poco insatisfecha. ¿Padre volvió desde tan lejos solo para verlo? ¿Ese niño realmente es tan útil? De regreso en el castillo Tormenta, Gilly McLaurin estaba acomodando la ropa de Jin con manos cuidadosas.
Habló con una voz brillante y alegre. El patriarca viene a vernos. Supongo que de repente sintió ganas de ver a su hijo. Jin no parecía especialmente preocupado y solo respondió con una indiferencia tranquila. Quizá. Mientras se daba la vuelta para que Gilly McLaurin pudiera cepillarle el cabello, Jin pensó para sí, Khan probablemente le contó todo a padre. Khan es lo bastante directo como para que seguramente solo informara de lo que vio, no de qué. Yo estaba usando magia. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo que realmente estaba viendo. Gilly McLaurin sostuvo suavemente el peine y acomodó cuidadosamente el cabello de Jin. ¿Podrías girarte un poco hacia este lado, por favor? Mientras Gilly McLaurin se concentraba en peinarle el cabello, Jin reflexionó en silencio sobre la verdadera razón por la que su padre venía. El hijo menor puede usar un poder distinto tanto de la magia como del aura. Lo más probable es que padre regrese para confirmar que es ese poder, y si ese poder, o yo mismo, puede convertirse en un recurso útil para el futuro del clan. En ese mismo momento, la caballería finalmente llegó al castillo Tormenta. Las grandes puertas se abrieron lentamente, y frente a la entrada principal había una línea perfectamente recta de majestuosos caballeros. Un único grito unificado resonó en el aire, mostrando la abrumadora autoridad de aquel a quien servían. Nos honra encontrarnos con el patriarca. Charon Runcandle entró en el gran salón con una autoridad serena y majestuosa, y su sola presencia hizo que todo el castillo pareciera más pesado. En el momento en que entró con su presencia abrumadora, Charon Runcandle dio su primera orden sin vacilar. Traigan aquí a los gemelos Tona de inmediato. Los hermanos Tona fueron arrastrados adentro y obligados a arrodillarse ante Charon Runcandle. Con una voz severa y cortante, les habló, haciendo que todo el salón se sintiera aún más frío. Hablen. Los dos niños bajaron la cabeza de inmediato, sin atreverse a mostrar ni una pizca de su arrogancia habitual. Sí, padre, respondieron temblorosos, con voces mucho más pequeñas que antes. Antes de que pudieran decir algo más, él los acusó directamente. He oído que pelearon con Jin. Díganme cuál fue su falta. Los dos se quedaron paralizados de miedo, con los ojos muy abiertos mientras sus mentes quedaban en blanco. Tras un largo e incómodo silencio, finalmente forzaron una excusa para protegerse. No hicimos nada malo. Fue Jin quien nos atacó. Aún entonces, seguían sin comprender que habían hecho mal e inmediatamente echaron toda la culpa sobre Jin. Así es, padre. Ese poder que usó era extraño. No era aura. Parecía magia. Cuando vieron que los ojos de su padre se entrecerraban en una línea fina y peligrosa, solo se desesperaron más por avivar las llamas y volver la situación todavía más contra Jin. En nuestro clan, usar magia está prohibido, ¿verdad, padre? Si Jin usó magia, entonces tenemos que interrogarlo de inmediato antes de que encuentre una manera de ocultarlo. Mary Runcandle y Daphne Runcandle estaban cerca en silencio, observando cómo los hermanos Tona se hacían descaradamente las víctimas. Ambos suspiraron para sus adentros con pura exasperación. Realmente eran irremediablemente estúpidos. Antes de que los gemelos pudieran seguir acumulando una mentira tras otra, Chiron los cortó con frialdad. Basta. Ustedes dos, escuchen con atención. Los miró directamente a los ojos y les advirtió con una voz lo bastante afilada como para helar la sala. Si siguen comportándose así, no sobrevivirán en el clan Runcandle. Solo entonces los dos muchachos se dieron cuenta de que de verdad habían ido demasiado lejos. Por fin, el miedo y el arrepentimiento empezaron a asomar en sus rostros. Chiron no les prestó más atención y ordenó, traigan a Jin. Cuando Jin entró, pasó junto a los hermanos Tona en su salida y vio las expresiones aturdidas que colgaban de sus caras. Entendía perfectamente qué clase de hombre era su padre, Charon Runcandle. Era el hombre más fuerte que Jin había conocido jamás, y también el más despiadado. Lo llamaban el caballero del Génesis, la cumbre absoluta del dominio y el poder. Y, sin embargo, antes de que se le concediera ese elevado título, alguna vez no había sido más que un ser humano común y corriente. Pero después de recibir ese título, fue dejando de lado poco a poco las emociones humanas ordinarias.
Se convirtió en un hombre que solo se preocupaba por la gloria y el futuro del clan. Para un padre así, alguien sin talento para la espada, alguien como el Jin de su vida anterior, no era mejor que basura. Jin cerró lentamente los ojos por un breve instante. Ya había tomado una decisión. Pero esta vez, todo es diferente. En esta vida, nadie volverá a menospreciarme jamás. Cuando ese pensamiento se asentó en su corazón, Jin sintió surgir dentro de sí una oleada de valor mientras se preparaba para enfrentar a Chiron. Caminó hacia adelante con compostura firme, sin el menor rastro de miedo ni pánico, y se plantó ante su padre con una dignidad serena y controlada. La actitud de Jin tomó a todos por sorpresa. Más de una mirada se volvió hacia él, claramente impactada por lo calmado e intrépido que se veía. Mary Runcandel se sorprendió especialmente. Se inclinó hacia adelante, abiertamente curiosa por ver mejor al hijo menor de la familia. Dipus notó su interés evidente y frunció el ceño con molestia, pero a Mary no le importó en lo más mínimo. Jin entró en el gran salón, donde incontables personas estaban de pie rodeándolo por todos lados. Sin la menor vacilación, se arrodilló con calma sobre una sola rodilla e hizo una reverencia con el debido respeto. Saludos, patriarca. Al oír una forma de tratamiento tan distante y formal, Chiron mostró un leve rastro de desagrado. Patriarca, no me llamas padre. Jin levantó la cabeza y explicó con voz serena, todos mis hermanos y hermanas están presentes, junto con muchos guardias y más de 100 miembros del clan. Por lo tanto, juzgué que hoy había venido aquí por asuntos oficiales, padre. En esas circunstancias, creí que esta forma de dirigirme a usted era más apropiada. Incluso Luna Runcandel, que estaba de pie cerca, quedó discretamente impresionada por lo reflexiva y serena que había sido la respuesta de Jin. Chiron emitió un leve sonido de aprobación. Muy bien. Jin no se volvió arrogante por el elogio y permaneció completamente humilde. Gracias, patriarca. Chiron fue entonces directo al punto. Pero hoy estoy aquí por un motivo diferente. Puedes llamarme padre. Te haré la misma pregunta que les hice a tus hermanos. Chiron lo miró con un rostro serio e inescrutable y preguntó, ¿en qué crees que te equivocaste? Jin apretó el puño en silencio y afirmó su determinación antes de responder. Sí, quise vengarme. Respondió con una expresión firme y recta, sin actuar como si hubiera hecho algo vergonzoso. Como Runcandel, devolvemos bondad con bondad y hostilidad con hostilidad. Al oír esa respuesta, Mary Runcandel sintió nacer un destello de admiración por su hermano menor. Realmente sonaba como una respuesta digna de un verdadero Runcandel, devolver favor por favor y devolver los agravios por completo. Chiron permaneció en silencio durante un largo momento. Luego paseó la mirada por el salón y dijo, todos los presentes, excepto el menor, salgan. Esa sola frase de Chiron agitó de inmediato toda la sala. Algunos empezaron a susurrar enseguida. ¿Había superado el joven maestro la prueba del patriarca? Un general, al ver que la multitud se volvía demasiado ruidosa, les recordó con dureza, el patriarca ha dado su orden. No se demoren. De inmediato, los soldados se alinearon en formación adecuada y marcharon fuera del gran salón. Como ordena. Mary también salió con los demás, aunque Jin claramente había captado su interés. El hijo menor había enfrentado a padre de frente sin inmutarse. Este niño de verdad tiene agallas. Una vez que solo quedaron los dos dentro, Chiron explicó por qué había despejado la sala. Hice salir a todos porque hay algo que necesito preguntarte. Los gemelos Tona me dijeron que posees un poder inusual. El clan Runcandel prohíbe el uso de la magia, porque una vez que te adentras en ella, corres el riesgo de ser consumido por ella. Ya no podrías alcanzar la cima más alta de la esgrima. Así que dime, ¿qué poder usaste? Si de verdad has empezado a entrometerte con la magia, no lo pasaré por alto. Jin permaneció callado un breve momento, midiendo cuidadosamente la mejor manera de responder. Entonces, muy levemente, sonrió. Sí, esto es, pensó, recordando la verdadera fuente de su poder.
Si padre sabe lo que realmente es este poder, no podrá ignorarlo, porque es el poder de Solderet. Entonces Jin dijo cortésmente, yo mismo no comprendo por completo este poder. No estoy seguro de si es magia o aura, y no sé cómo llamarlo. Si me lo permite, ¿podría pedirle que lo juzgue por mí? Mientras hablaba, una esfera de poder se formó de inmediato en la mano de Jin. En su interior brillaba un resplandor blanco azulado, envuelto en un aura negra oscura que se movía a su alrededor como una sombra viviente. En el instante en que Chiron presenció ese poder, frunció el ceño, y una clara sorpresa apareció en su rostro. Este es el poder del fundador del clan Runkandel. Miró fijamente la esfera que Jin había creado, incapaz de ocultar su asombro. Esa fuerza oscura y sombría, la energía de sombra de Varisada. ¿Significa eso que este niño está destinado a convertirse en el futuro amo del clan? Bajo la mirada expectante de Jin, Chiron finalmente dio su respuesta. Sí. Ese es el poder de Solderet, el dios de las sombras. Jin aún no lo entendía del todo, así que repitió las palabras con confusión. ¿El dios de las sombras? Chiron comenzó entonces a explicarlo. Así es. Solderet hizo un pacto con Temar Runkandel, el fundador del clan Runkandel, y desde entonces ha estado de nuestro lado. Pero después de que el señor Temar muriera, Solderet dejó de aparecer ante los Runkandel. No sé la razón exacta, pero parece que ahora está intentando volver a conectar con la línea de sangre Runkandel a través de ti. Jin hizo otra pregunta enseguida. Padre, hay una cosa que me da curiosidad, ¿ese dios es más fuerte que usted? En verdad, Chiron no lo sabía con certeza. Tras pensarlo un momento, respondió, no lo sé. Nunca he luchado contra un dios. Al oír eso, Jin solo pudo pensar para sí mismo, padre nunca ha luchado contra un dios, y aún así eso de algún modo sonó como la respuesta más arrogante imaginable. En ese momento, Chiron se acercó a él y, con una aprobación poco común, le revolvió el cabello a Jin. Hijo mío, esa fue una muy buena pregunta. Tu pregunta inocente me ha dado un asunto mucho más interesante de lo que esperaba, dijo Charon Runkando, con una voz calmada pero teñida de una diversión contenida. Haber venido a verte hoy fue claramente la elección correcta. Su mirada se posó pesadamente sobre Jin Runkandel, lo bastante afilada como para hacer que el aire se sintiera más tenso. Luego, tras una breve pausa, preguntó a su vez, entonces dime, Jin. Ese poder tuyo, ¿cómo piensas usar esa energía de sombras? Y, por supuesto, sin querer dar una respuesta que pudiera decepcionar a Charon Runkando, Jin Runkandel respondió sin vacilar. Mantuvo la voz tan firme como pudo y dijo claramente que quería usar el poder de las sombras en beneficio del clan, presentando la respuesta como si siempre hubiera sido lo más natural del mundo. Pero cuando Charon Runkando, el patriarca, oyó esas palabras de Jin Runkandel, su expresión se oscureció en lugar de suavizarse. Frunció el ceño y repitió lentamente la parte clave de la respuesta, como si la estuviera poniendo a prueba en busca de falsedad. ¿Para el clan?, preguntó de nuevo, esta vez con un tono que llevaba mucho más peso y sospecha. Entonces, sin previo aviso, Charon Runkando soltó una risa fuerte y sonora. No era una risa cálida, sino del tipo que hacía que Jin Runkandel se sintiera aún más expuesto. Cuando la risa se apagó, Chiron dijo que era la mentira más ridícula que había oído en muchísimo tiempo. Casi mataste a golpes a tus hermanos, dijo Charon Runkando sin rodeos, con cada palabra cayendo como un golpe. Luego los dejaste tirados en medio de una tormenta, y después de hacer todo eso, todavía esperas que yo crea. ¿Qué piensas usar este poder para el clan? Terminó la frase con abierta incredulidad, dejando dolorosamente claro que no aceptaba ni una sola palabra de la pulida respuesta de Jin Runkandel. Entonces Charon Runkando le dijo que dejara de adornarlo y hablara con sinceridad. En el instante en que esas palabras cayeron, las manos de Jin Runkandel temblaron ever so slightly. Tal como había esperado, esto no era algo que su padre fuera a dejar pasar con una simple excusa. Así que, después de luchar por dentro durante varios momentos largos e incómodos, Jin Runkandel finalmente renunció a fingir. Tomó aire y admitió la verdad con una voz baja pero firme.
Quiero usar este poder para mí mismo. Inesperadamente, esa respuesta complació mucho más a Charon Runcandle que la mentira anterior. Una leve sonrisa satisfecha tocó su rostro, y asintió como si esa hubiera sido la respuesta que había estado esperando desde el principio. Bien, dijo. Esa respuesta, al menos, es honesta. Me gustan las personas que hablan con franqueza. Con eso, Charon Runcandle se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de alejarse por completo, se detuvo lo suficiente como para lanzar una última mirada por encima del hombro y añadir una advertencia cargada de presión silenciosa. De ahora en adelante, te estaré observando muy de cerca. Solo después de que su padre se hubo ido, Jin Runcandle finalmente se permitió volver a respirar con normalidad. Se le escapó un profundo suspiro, de los que salen de alguien que acaba de atravesar por poco un momento peligroso sin quedar aplastado. La tensión que había mantenido rígido todo su cuerpo comenzó a derretirse poco a poco. Sus hombros se aflojaron, sus músculos se relajaron, y la fuerza que lo había mantenido erguido empezó a drenarse de golpe. Hasta el punto de que apenas podía seguir en pie donde estaba. Bien, pensó Jin Runcandle para sí, intentando calmar sus nervios todavía acelerados. Salí de esa con seguridad. Para él, que se le permitiera usar la energía de las sombras como quisiera era el mejor resultado que podía haber esperado. Aún así, ese resultado vino con un precio. Ahora Charon Runcandle tenía expectativas sobre él, y ese tipo de atención era peligrosa a su manera. Era un resultado que nunca había anticipado de verdad. Comparada con su vida anterior, esta ya se sentía como la diferencia entre el cielo y la tierra. La brecha era tan enorme que casi parecía irreal, como si hubiera entrado en un destino completamente distinto. Jin Runcandle apretó lentamente la mano, sintiendo el poder reunido en su interior, y una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro. Esa sensación por sí sola bastaba para recordarle que este camino ya se estaba desplegando en una dirección completamente distinta a la vida que una vez había conocido. Todo era tan diferente de su vida pasada. Y justo antes de irse con su padre, Mary Runcandle se volvió de repente como si hubiera recordado algo importante. Entonces le lanzó un regalo a Jin Runcandle con su habitual confianza despreocupada. Oye, pequeño, toma esto. Mirando fijamente la caja cuidadosamente envuelta, Jin Runcandle parpadeó con sorpresa y tartamudeó, hermana Mary, ¿qué es esto? Mary Runcandle ni siquiera le dio a Jin Runcandle la oportunidad de negarse. De inmediato metió la caja en las manos de Gelly McLaurin, que estaba de pie a su lado. Toma, sosténla. Pesa. Gelly McLaurin levantó rápidamente ambas manos y aceptó la caja con cuidado. Ah, sí. Entonces Mary la señaló y declaró con una sonrisa, este es un regalo especial de mi parte para ti. Después de entregársela, mostró una sonrisa traviesa y añadió un último recordatorio para Jin Runcandle. Cocínalo, mastícalo bien y hazte fuerte rápido. Entendido, respondió Jin Runcandle. Entonces Mary Runcandle regresó con ligereza a las filas montadas como si no hubiera pasado nada inusual. Cuando Douglas Runcandle notó que se reunía con ellos otra vez, le preguntó a dónde había ido su equipaje. Mary solo sonrió con despreocupación y respondió, se lo di al pequeño, ¿por qué? ¿Hay algún problema? Observando cómo sus figuras se hacían más pequeñas mientras se marchaban, Jin Runcandle solo pudo quedarse mirando a Mary Runcandle con expresión desconcertada. Hermana Mary, ¿por qué darme esto?, se preguntó, incapaz de entender qué era exactamente lo que planeaba. En el momento en que abrió la caja de regalo, una brillante radiancia dorado-rosada estalló y se derramó por toda la habitación. La luz envolvió tanto a Jin Runcandle como a Gelly McLaurin, dejándolos congelados donde estaban, completamente atónitos ante la cosa absurdamente preciosa que descansaba dentro. Es un corazón de fénix. La comprensión lo golpeó con tal fuerza que incluso pronunciar el nombre se sintió irreal. En ese momento, Jin Runcandle solo pudo pensar con incredulidad, ¿le dio algo así a un niño de 7 años? Luego, casi de inmediato, siguió otro pensamiento. La hermana Mary está completamente loca. Era la única explicación que tenía sentido. Para entender por qué,
había que saber qué clase de persona era realmente Mary Runcandle. Era una caballera estelar y la séptima portaestandarte de Runcandel, una mujer lo bastante famosa como para ser conocida por el título de Hada del Vino, con una reputación tan deslumbrante como abrumadora. Pero también cargaba con otro nombre, uno que mucha menos gente se atrevía a pronunciar en voz alta. En el dominio del sur, Mary Runcandle también era conocida como la mujer loca, y ese título le encajaba de forma inquietantemente precisa. La razón por la que esa hermana mayor enloquecida por la batalla le había entregado algo tan escandaloso era en realidad muy simple. Quería que se hiciera más fuerte lo antes posible, que ascendiera lo bastante alto como para que algún día pudiera plantarse frente a ella como un verdadero rival. Si consumía esto siendo todavía un niño, Jim Runcandel sabía que los beneficios serían enormes. No solo le otorgaría resistencia al fuego, sino que también actuaría como un elixir raro, fortaleciendo de forma constante su cuerpo y su crecimiento con el tiempo mientras maduraba. Mientras Jim Runcandel lo pensaba, recordó otro hecho crucial. Un corazón de fénix era un ingrediente esencial para que un mago de 6 estrellas pudiera invocar con seguridad a un fénix, lo que lo hacía valioso mucho más allá de un tesoro ordinario. En esta vida, tal vez de verdad pueda invocar un fénix, pensó Jim Runcandel, momentáneamente absorto en esa posibilidad. Mientras su mente seguía girando alrededor del corazón de Fénix, Billy McLaurin ya se había movido con rapidez para preparárselo y pronto regresó con el plato listo. «Joven maestro, ¿lo hice esperar mucho?», preguntó. En el momento en que Jim miró la comida cuidadosamente dispuesta en el plato, se quedó sinceramente desconcertado. «Gracias, Gilly», dijo Jim Runcandel. Gilly M.C. Loran dejó suavemente la sopa humeante sobre la mesa y pareció complacida por él. «La joven dama Mary realmente le ha dado un regalo increíble», dijo con calidez. «Por favor, cómalo mientras todavía está caliente». Jim Runcandel estaba a punto de empezar a comer cuando de repente hizo una pausa y habló con un tono resignado. Antes de eso, hermanos, si tienen algo que decir, díganlo ahora». Los gemelos Tona habían estado escondidos en un rincón, mirando la sopa con una codicia descaradamente obvia y prácticamente babeando por el rico aroma que subía del cuenco. En cuanto se dieron cuenta de que Jim Runcandel ya los había notado, los dos dejaron de fingir que se escondían. Sin ni una pizca de vergüenza, salieron corriendo del rincón y se acercaron para mendigar una parte de la comida, como si ese hubiera sido su plan desde el principio. No es nada, dijo uno de los gemelos con incomodidad, aunque sus ojos nunca se apartaron del cuenco. Es solo que parece demasiado para que lo comas tú solo. El otro gemelo Tona se apresuró a sumarse, asintiendo con fuerza. Eso es. Vimos a Gilly cargando un cuenco tan grande, así que, sus intenciones eran tan transparentes que casi resultaban insultantes. Jim Runcandel se les quedó mirando, al principio sin palabras, y luego finalmente preguntó, ¿de verdad quieren comerlo tanto? Al oír esas palabras, los ojos de ambos muchachos se iluminaron de inmediato, y asintieron tantas veces que resultaba casi ridículo. Entonces Jim esbozó una leve sonrisa y dijo, «Bien. Entonces hagan exactamente lo que yo diga». La condición era sencilla, aunque lo bastante sospechosa como para hacer dudar a cualquiera. No mucho después, se podía ver a los hermanos Tona cavando en secreto un túnel bajo el castillo Tormenta, trabajando en la tierra por la tarea que Jim Runcandel les había impuesto a cambio de aquella preciosa sopa. Mientras cavaban, los dos hermanos se quejaban sin parar, refunfuñando entre dientes mientras seguían moviendo las manos lo más rápido que podían. Su codicia los había arrastrado hasta ese trabajo, pero eso no les impedía lloriquear durante todo el tiempo. «¿Por qué tenemos que hacer esto?», murmuró uno de ellos. «¿En serio? ¿Para qué estamos cavando? Aquí no hay nada». El otro se sumó enseguida. «Sí, ¿y qué pasa si alguien nos atrapa?». Pero incluso mientras se quejaban, los gemelos Tona siguieron cavando con fuerza. Entonces uno de ellos se encogió de hombros de repente y dijo, «¿De qué te preocupas? Si alguien recibe la culpa, obviamente será el pequeño, no nosotros». Dayton Runcandel lo pensó un segundo y asintió. «Tienes razón. Solo tenemos que conseguir esa sopa». «Exacto», estuvo de acuerdo el otro.
Además, el pequeño da un poco de miedo. Por fin, parecía que habían llegado al lugar exacto que Jin Runkandel quería. El túnel que habían cavado conectaba con un punto situado directamente encima de la cámara oculta, precisamente donde él necesitaba acceso. En el centro de aquella sala secreta se alzaba un enorme tubo de vidrio. Dentro de él descansaba el cuerpo de un hombre alto y robusto, conservado en una quietud inquietante. Incluso a través de la barrera, su presencia emitía una extraña y perturbadora sensación de misterio, como si pudiera abrir los ojos en cualquier momento. Después de cavar durante bastante tiempo, los hermanos Tona finalmente terminaron el trabajo y emprendieron el camino de regreso. Tenían un aspecto absolutamente miserable, cubiertos de barro y suciedad de pies a cabeza, con la ropa hecha un desastre. Cuando Gilly McLaurin vio el estado en el que estaban los dos muchachos, solo pudo poner los ojos en blanco con abierta incredulidad. Jin Runkandel ya estaba sentado allí esperándolos, viéndose demasiado cómodo. En cuanto aparecieron, los recibió con una sonrisa tranquila. Bienvenidos de vuelta, hermanos. Regresaron bastante rápido. Naturalmente, ellos le gritaron al instante, irritados más allá de las palabras. Cállate. Ya hicimos lo que pediste, así que entrega la sopa de una vez, exigieron. Jin Runkandel, con un aire absurdamente generoso para alguien que claramente tramaba algo, señaló hacia la mesa y dijo, la puse allí. Los dos muchachos olvidaron al instante su agotamiento y corrieron hacia la mesa del comedor llenos de emoción. ¿De verdad?, gritaron. Pero cuando se inclinaron sobre la mesa y buscaron el cuenco con el que habían estado soñando, no encontraron nada parecido a lo que esperaban. No había una gran porción de sopa esperándolos. En su lugar, todo lo que vieron fue una cucharadita o dos puestas lastimosamente sobre un plato. Por un momento, ni siquiera pudieron hablar. Su desesperación era demasiado profunda. Miraron aquella miserable cantidad con expresiones oscuras y furiosas. La rabia hervía en su interior, pero había un problema, sabían que no podían vencer a Jin Runkandel. Así que todo lo que pudieron hacer fue apretar los dientes y soportarlo. Jin los miró de vuelta sin la menor compasión. ¿Qué? Eso es un poco, dijo con frialdad. Les dije que les daría algo. Nunca dije cuánto. Pero aún así cumplí mi promesa, no, añadió Jin Runkandel con una calma descarada. Luego, como si estuviera siendo completamente justo, hizo un gesto cortés hacia el plato. Así que adelante. Por favor, sírvanse. Los hermanos Tona fulminaron con la mirada aquella minúscula cucharada con las mandíbulas temblando, rechinando los dientes de frustración. Cuanto más la miraban, más insultados se sentían, y aún así no podían hacer otra cosa que tragarse su rabia junto con aquella recompensa patética. Sí, muchas gracias, respondieron con amargura. Para el atardecer, la lluvia se había vuelto mucho más intensa, golpeando con una fuerza constante. Una vez que cayó la noche, Jin Runkandel se puso rápidamente un impermeable y se dirigió de inmediato al túnel que los hermanos Tona habían cavado antes. De pie frente a la entrada del túnel, Jin Runkandel la examinó y dejó escapar un bajo sonido de aprobación. Sinceramente pensé que harían un trabajo descuidado y a medias, murmuró. Pero en realidad lograron cavar esto bastante bien. Había un auténtico asombro en su voz.